Amadísimos hermanos, Dios los bendiga. Tengan ustedes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo en todos sus hogares. Y el día de hoy le agradezco a mi Padre por permitirme una vez más transmitir su palabra y su mensaje hacia todos aquellos que por este medio estén escuchando. Pido a Dios que el Espíritu Santo toque su corazón y abra su entendimiento para que podamos comprender su palabra el día de hoy. Comenzamos. Mire, hay dos palabras de las que voy a hablar el día de hoy, del sacerdocio y de los sacrificios. Este oficio, el sacerdocio y la función del sacrificio, de presentar sacrificio, son tan antiguos como la humanidad misma. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes falsos, que les llama quemarín, viene de un término siriaco, gesenios, que quiere decir negrura o tristeza. Ellos tenían una vestimenta de negro y en actitud de duelo y lamentación. Y podemos encontrar estos personajes ahí en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 5, o Sofonías, capítulo 1, versículo 4. Y en contraste con los sacerdotes israelitas, quienes tenían que portar una vestidura blanca, con una actitud reverente, pero no apesadumbrada. Viene el término Cohen del hebreo o Hierus del griego, y esto da la idea de una intercesión en favor de otros y consagrado a Dios. Hay una diferencia entre los oficios de profeta y sacerdote trascendental. Mire, el profeta en realidad representaba a Dios ante el pueblo, ya que llevaba un mensaje de Dios a los hombres. Lo podemos ver con los profetas Jeremías, Isaías. Ellos eran los que Dios usaba para transmitir su mensaje al pueblo. En cambio, el sacerdote tendría que mediar representando a los hombres ante Dios. La palabra santidad a Jehová estaba escrita en una lámina de oro en la parte inferior de la mitra, aquello que cubría la cabeza del sumo sacerdote. Además, el pectoral que cubría su pecho junto al corazón llevaba 12 piedras con los nombres inscritos de las 12 tribus de Israel. El sacerdote tenía que hacer énfasis en las formalidades y observancias implicadas en un acercamiento reverente a Dios. ¿Por qué? Porque era acercarse consagrado a Dios en santidad a Jehová y representando a los hombres, pero con una reverencia de la cual Dios mismo había establecido las formalidades, tal y como le fue dado a Moisés en el libro de Levítico. El sacerdote tenía una doble función. Primero, debemos de recordar que es designado por Dios para hacer una especie de transacción con Dios en favor de la humanidad. Y esta doble función era ofrecer sacrificios a Dios y además interceder por el pueblo. Ya en otra ocasión hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo como maestro, pero también como profeta. Hoy estamos siguiendo en la palabra de Dios su función y su oficio sacerdotal. En forma concisa, la función sacerdotal la podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a darle lectura a este versículo. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Además,
Podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 6, 22 al 27, la bendición sacerdotal, tal como Dios dio instrucciones para que Aarón y sus hijos en el orden sacerdotal tenían que bendecir al pueblo. Aparte era orar por el pueblo, lo dice Levítico 9:22 y Hebreos 7:25. Entonces encontramos las siguientes características de todo sacerdote representando a los hombres, nombrado por Dios para interceder por los hombres ante Dios y presentar sacrificios. Primero, era tomado de entre los hombres como representante de estos ante Dios, tal y como lo acabamos de leer en Hebreos 5:1. No es designado por los hombres, sino por Dios. Dice Hebreos 5:4 al respecto de esto. Y nadie toma para sí esta honra, sino que él, el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, no cualquiera podía ser designado sacerdote. Aparte, tenía una actividad confinada, o sea, reducida, en los intereses de los hombres, en la medida que estos intereses se relacionan con Dios, es decir, en el aspecto religioso, tal como lo dice también Hebreos 5:1. Su función específica era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta era su función específica, pero también estaba incluida en esta función la oración sacerdotal, ya que la intercesión, o sea, esa oración de intercesión es un aspecto esencial del oficio del sacerdote. Además, la bendición que de parte de Dios imparte al pueblo, tal como lo decía en el libro de Números 6:24 a 26. Y Dios dio instrucciones muy precisas acerca del oficio sacerdotal. En el Antiguo Testamento, Dios había elegido a la nación de Israel para esa función, ese sacerdocio como nación sacerdotal. Específicamente escogió a la tribu de Leví como tribu sacerdotal destinada a todos los quehaceres y todo lo relacionado con el tabernáculo, los sacrificios, los holocaustos, la oración, la alabanza, todo lo que estaba relacionado con los sacerdotes mismos. Y ya dentro de la familia sacerdotal, él eligió a Aarón y su descendencia, de donde tendría que elegirse al sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la palabra Yereus es sacerdote en singular, solo se refiere a Jesucristo. Es específico para referirse a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La nación de Israel, a diferencia de la iglesia, era una casta sacerdotal y jueces llamados, como dice la Biblia en el Salmo 82:6, dioses e hijos del Altísimo, pero llamados dioses con minúscula, e hijos del Altísimo con minúscula también, porque eran representantes, tenían esa casta, esa designación por Dios. En cambio, en la iglesia creyente, todo verdadero creyente es sacerdote, es rey, es profeta y juez. El Espíritu Santo nos capacita para tales funciones, porque habita en cada cristiano que posee la unción del Santo. Cada creyente es un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque somos poseídos, habitados por el Espíritu de Dios. El Antiguo Testamento predice y prefigura el sumo sacerdocio de Jesucristo, nuestro Redentor. Dice el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el libro de Hebreos esto es mencionado varias veces, ahí por lo menos 4 veces en el libro de Hebreos, en capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículos 17 y 21, y también en Zacarías, capítulo 6, versículo 13. El sumo sacerdote arónico era figura del Mesías sacerdote, de Jesús, pero no continuador del sacerdocio levítico, ya que en el caso de Jesucristo
procedía de la tribu de Judá y vino a inaugurar un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio como consecuencia del cambio en la manera de acercarse al pueblo, el pueblo a Dios. Vamos a darle lectura al versículo de Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan importante como el Espíritu Santo penetra, permea toda la persona del creyente, de tal manera que la función sacerdotal, la función de rey, la función de juez, la función de profeta, está permeada, pero a través de la palabra de Dios. El libro de Hebreos es el único libro de la Biblia que el término hiereus, sacerdote, o archiereus, sumo sacerdote, es aplicado repetidamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque bien en otros libros del Nuevo Testamento abundan referencias a su obra sacerdotal. Dicho esto, como antecedente de las funciones del sacerdocio y de todo esto representado en la persona de Jesucristo, la doble función sacerdotal se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar primero de el ofrecer sacrificios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, como perfecto antitipo, rebasó ampliamente el significado y eficacia de los sacrificios de la ley. Esos sacrificios o principales ofrendas que estaban enumeradas en la ley, básicamente 5, son superadas, ¿verdad?, ampliamente, porque el sacrificio que presenta nuestro Señor Jesucristo, ese sumo sacerdote, es un sacrificio único y suficiente. Esas ofrendas que representa en la ley eran 5 principalmente. 3 eran de olor suave, vamos a decir, de fragancia suave, que eran actitudes de amor, de sumisión y obediencia, como es el holocausto, la oblación y la ofrenda de paz. Esto podemos buscar la ordenanza y las especificaciones en el libro de Levítico, ahí los capítulos 1 al 3. Pero también había 2 ofrendas, sacrificios de la ley, que no eran de olor agradable, no eran de olor suave, y que implicaban la expiación por el pecado. En Levítico 4 a Levítico capítulo 6 hasta el versículo 7 está la ofrenda por el pecado, que era la expiación de la culpa, y la ofrenda de expiación, que era la expiación por los efectos dañinos del pecado. De todas estas ofrendas, estas 5 ofrendas que acabo de mencionar, destacan el holocausto y el sacrificio de expiación. Quiero que me siga detenidamente. Cristo fue nuestro representante en su holocausto y comenzó desde su entrada a este mundo y se consumó en la cruz del Calvario. Dice el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 10, si me acompaña al capítulo 10, dice del versículo 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y esto citando el Salmo 40 del versículo 6 al 8. Y se consumó este holocausto en la cruz del Calvario. Hebreos 13 del 10 al 12. Dice ahí en Hebreos 13, si me acompañan, del versículo 10 al 12. Dice ahí, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer a los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento.
por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire que es importante recalcar, resaltar que en este holocausto Cristo fue nuestro representante, siendo nuestro modelo de consagración total a Dios. Y esto lo dijo muy bien Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 12, versículo 1. Y quiero hacer mucha diferencia. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En esto fue nuestro representante, nuestro modelo de consagración, pero no nuestro sustituto, pues de lo contrario, si Él nos hubiera sustituido en esta consagración total a Dios, nosotros estaríamos eximidos de llevar toda obediencia activa de la ley de Dios. Él es el modelo a seguir de una vida consagrada a Dios, presentándonos, dice, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En cambio, en el sacrificio de expiación, Jesucristo fue nuestro sustituto. No es un modelo a seguir, porque el sacrificio de Jesucristo fue único y suficiente, comenzado y consumado únicamente en la cruz, donde Él fue hecho por nosotros maldición, dice Gálatas 3:13. Quiere decir que el primer Viernes Santo fue el primer y el único gran Yom Kippur o día de la expiación del nuevo pacto. Esta función sacerdotal, la de presentar sacrificios y ofrendas a Dios, fue un sacrificio único y suficiente, ya consumado. Y mire, qué interesante. Ahí se da uno cuenta que la palabra de Dios, la Biblia entera, es palabra de Dios, no escrita por hombres, sino inspirada por el Espíritu Santo que usó a los hombres, a santos hombres, ¿verdad? Estos hombres de Dios para escribirla. Porque aparece, dice en Hebreos 1:3, en Hebreos 8:1 y en Hebreos 10:12, nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que este oficio sacerdotal, esta función, sacerdotal de presentar sacrificio, ya está consumado, ya fue hecho. Ya no hay más ofrenda o más sacrificio que hacer para el perdón de nuestros pecados. Esa función sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo ya fue consumada. En cambio, la función intercesora sacerdotal es una función permanente mientras dure alguien por quien interceder. Y esa es una función que nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo y aparece en pie, ¿verdad? Delante, dice, está a la diestra, pero no sentado. Y lo podemos ver en el libro de Hechos 7:56, cuando Esteban vio la figura de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, pero no dice sentado, ¿verdad? O en Apocalipsis 5:6, ya en una condición de resucitado, ¿verdad? Dice que el Cordero Inmolado estaba de pie. En esta función de intercesión y también en la de justicia, es toda una función que nuestro Señor Jesucristo, en el caso de la intercesión, es permanente. Dice el apóstol Juan, escribió en la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esta es una acción presente, tenemos, ¿verdad? A ver, dice también en el libro de Hebreos 7, 24 y 25, dice ahí, hablando de esta función intercesora de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 24, 25 dice, mas por cuanto
permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto es mientras dure alguien por quien interceder, antes del juicio final. Es tiempo, es tiempo de reconocer que en Cristo tenemos un sumo sacerdote que ya presentó un sacrificio único y suficiente por nuestros pecados, ofrenda agradable a Dios que satisfizo la justicia del Padre. Con su muerte pagó lo que la ley exigía de nosotros, la muerte del pecador, y fue sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Pero también debemos estar tranquilos y conscientes que si nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos en Cristo, Cristo el justo, quien intercede por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Y debemos orar a Él para que en todo momento nos dé la fortaleza para no caer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los llene de misericordia, que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios los bendiga. Amén.